Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Acá Chica. Aquí Mariel y hoy día tengo una invitada maravillosa que es mi querida Mari de Arcadia. Mi querida Mari es tarotista, astróloga, terapeuta. ¿Cómo estás, Mari? Muy bien, hermosa, muchas gracias por esta invitación. Feliz de que hayas aceptado con Mari. Me acuerdo que hace un par de años atrás hicimos un live también hablando sobre nuestras mancias y hoy día vamos a hablar de cómo nos afecta o nos influye las predicciones o el futuro cuando estamos consultando, ya sea en alguna terapia de tarot, ¿cierto? En alguna terapia de registro acáchico o astrología incluso, porque es un tema que se da muy concurrido, ¿cierto, Mari? Incluso yo confieso que a mí igual de repente me entra el bichito de la curiosidad con el futuro. Sí, bueno, yo siempre intento abordarlo desde el espacio más terapéutico, como que entendiendo que el futuro no es algo que está escrito, sino que estamos construyendo desde estas variantes posibles y desde ahí podemos abrir caminos, porque si no también se siente como algo súper limitado. Y qué pasa que también a veces es desde un lugar de ansiedad, porque con los consultantes cuando es como muy desde esta necesidad predictiva, también es como apegarse un poco a esta verdad. A esta seguridad ilusoria, ¿cierto? A este control Claro. ilusorio. Totalmente de acuerdo, Mari, totalmente de acuerdo, porque yo creo que es importante, si bien sentir y saber de que el futuro lo estamos construyendo siempre en el hoy, en el presente, que puede sonar súper cliché, pero es la realidad, o sea, nuestra realidad siempre la estamos construyendo día a día, consciente o no, pero día a día. Y eso va a generar una semilla, una posibilidad en el futuro. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos muy enfocados en qué es lo que va a pasar y en base a eso hago lo que hago o no? Estamos condicionándonos constantemente y cediendo nuestro poder constantemente, ¿o no, Mari? Claro, 100%, y se produce este bloqueo energético porque, como bien decías tú, siempre estamos como manifestando este Sí. mago o esta maga creadora con la energía, con la vibración, siempre está creando algo en el mundo. Entonces, cuando entramos como en estos juegos como de control o de poder, estamos eh, como poniendo el poder en lo externo, en el afuera, en el sentir que hay algo que puede tener control de nuestra realidad y eso finalmente nos frena un montón de poder expresar nuestro potencial y nos apega como a este bucle repetitivo de estar constantemente creando desde lo mismo, creando desde este miedo, desde esta ansiedad, percibiendo incluso como la realidad como una amenaza y es como atraparnos un poco en este modo supervivencia en lugar de ir a ese espacio más creativo. Y el espacio más creativo como que requiere entender el tarot, yo siento como esta herramienta que nos está mostrando en este presente, desde dónde estamos creando y poder asumir la responsabilidad también por esa creación. Poder asumir que de repente atravesamos procesos de sombra, atravesamos procesos en los cuales hay que habitar como ese vacío o que las cosas se destruyen algunas cosas para que puedan llegar algunas cosas nuevas y es súper incómodo. El otro día estaba con un consultante eh, y aparecían cartas que como que uno no quiere ver en una lectura. Por ejemplo, no sé, la torre con el diablo y la muerte. Y como que inmediatamente se asustó. Porque es un proceso que también te está invitando a una profunda reinvención, Transformación. transformación y Sí. que llega como sin pedir permiso también. Pero también tiene ese lado súper como hermoso si lo aprendemos como a habitar con las herramientas como adecuadas, como sabiendo que todo está dentro de nosotros. Y el tarot también te entrega eso, las herramientas finalmente. No es como desde este puedo reconocer en qué punto del camino estoy, que es este viaje del héroe, también puedo saber qué posibilidades puedo abrir, si al final siempre se trata de eso, de no quedarnos como atrapados en este péndulo, que es esta energía que de repente nos, como, nos deja ahí dando vueltas, es lo mismo,
y poder ir hacia este nuevo horizonte de posibilidades y elegir diferente también. Qué heavy eso. Muy de acuerdo, Mari, porque al final, cuando estamos siempre pendientes del futuro, pensamos que hay solo una alternativa o hay un solo camino, es A o es B. Y resulta que a veces no es ni A ni B, puede ser C, D o incluso mezclado, y todo depende de las decisiones que vayamos tomando internamente como en acción, en lo externo. Y sí, pues a través del tarot o de otras herramientas, la idea es poder descubrir nuestros propios recursos internos con los que contamos, ya sea emocionales, espirituales, para poder transformar nuestra realidad a una realidad mucho más próspera, aun cuando las cosas se salgan de control, aun cuando las cosas em, no salgan como uno espera, o se Mm. terminen, o cambien de dirección y que uno no lo esperaba o lo esperaba y no quería verlo, porque eso es lo otro cuando pasa también, que uno intuye, pero finalmente a veces uno no escucha esa vocecita sabia que todos tenemos. Y, y si bien el futuro nos puede generar curiosidad, porque a mí, desde mi experiencia, Mari, me ha pasado que sí he podido ver el futuro, me imagino que a ti también te ha pasado, ya sea Ujú. con alguna visión, con sueño premonitorio, a través de los registros akáshicos o del tarot. Hay un camino, pero yo siento que cuando el futuro ya está bien materializado, cuando ya está bien arraigado como esa información, ¿verdad? En la persona, en el camino de la persona, eso hace que también, y la persona inconsciente o no, da el permiso, se manifieste. Como, como que de repente eso ya se está cocinando de antes. Entonces Mm. uno como que hace un vistazo y si ya se estuvo cocinando de antes, es ya porque ya está listo para salir ese pastel, esa información. Pero porque ya está muy materializado. Mm. Aunque también desde mi experiencia, a veces cuando las cosas eh, aún están ahí dentro de las probabilidades que ocurran, ¿verdad? Si la persona toma otra decisión, otro camino, esa posibilidad también queda ahí, o queda de paso, queda en el camino. Pero a veces es muy fuerte cuando uno percibe y después ocurre. Eso según mi experiencia, ya es porque ya hay mucha materia ahí integrada en el mundo físico. Y eso es por las decisiones también internas o externas de la misma persona. ¿Cómo ves tú eso, Mari? Lo veo como que acá hay dos caminos, como hay una como horizonte de posibilidades que viene trazado previamente cuando decidimos encarnar, como que nuestra alma decidió pactar ciertas experiencias, como de repente también encuentro con ciertas personas en nuestra vida que son grandes maestros, y eso ya de alguna forma hay como una preescritura, como un bosquejo de guión de nuestra experiencia de vida. Totalmente, pero visto desde el alma como un libre albedrío, ¿ya? Porque a veces las Ujú. personas piensan, ¿cierto? Ah, entonces si está todo escrito, ¿para qué voy a hacer algo acá? ¿Para qué? Si está el destino listo. Pero en el fondo no es que esté todo escrito, pero sí hay ciertos pasajes, ¿verdad? Que están ahí listos para ser abiertos según nuestros procesos. Y ahí es donde nuestra alma, elige desde nuestro propio libre albedrío. No es que alguien nos imponga algo, ¿cierto? Claro, no somos nosotros mismos que en algún punto como que nos trazamos este camino, pero que es absolutamente también libre. Creo que hay una parte que está como esta estructura, como por decirlo, este esqueleto, y otra que es lo que vamos como rellenando con estas diferentes decisiones y cómo elegimos también poner el foco en determinadas experiencias o no, y cómo nos permitimos transitarnos.
transitarlas también saliendo un poco como de esta polaridad de lo correcto, lo incorrecto y es poder experimentarlas también desde la posibilidad. Y siento que eso es lo que de repente también, como que, no sé, yo no me dedico a leer los registros acá, chicos, pero desde mi perspectiva siento que esa columna vertebral más firme son los registros y que podemos acceder a eso. Y de repente lo que podemos ver como posibilidad es lo que nos muestra el tarot, como desde dónde estoy creando, no solo con mis acciones, sino con mi vibración. Mm. Yo creo que la mayoría de lo que se refleja en lo externo es este estado energético del sentir, del pensar que llevamos dentro y que lo empezamos como a ver como una proyección en lo externo y, y desde ahí como que vamos construyendo un poco eso y esa es como la magia del tarot, al poder reconocer desde dónde está esa vibración y desde esa conciencia poder cambiarlo y por eso también el tarot tampoco llega a las personas de la misma manera, por estos diferentes estados y niveles de conciencia. Y pensaba mucho también qué pasa cuando yo hago como una predicción y más que predicción lo llamo como esta proyección de energía, como hacia dónde está proyectando la energía. Y de repente hay gente que sí me ha pasado que me dice, pero me dijiste que iba a pasar esto en tal tiempo y no pasó. Y el mismo hecho como de hacer conciencia de eso también hace que la persona pueda cambiar, elegir diferente y afecta también el aspecto y como las posibilidades. Sí, es heavy eso. Sí, porque al final uno tiene que hacerse responsable de su propio camino. A mí me gusta llamar cómo está la energía aspectada, cómo se ve la energía aspectada frente a esta situación. Porque, por ejemplo, las lecturas que hago, ya sea de tarot o canalizaciones, claro, en el caso del registro acá chico, el foco no es el futuro, pero sí de repente aparecen cierta información que puede prever ciertas cosas para el consultante, para que, no sé, por ejemplo, se fije más en su salud en tal aspecto. Ya como que ahí los guías ayudan, como que les gusta o el alma quiere que la persona pueda prever ciertas cosas que podría evitar. ¿Ya? Hay cosas que a lo mejor no se pueden evitar, eh, porque tienen que pasar de alguna forma o ya está en el camino de la persona. Pero, claro, es, es heavy cuando, por ejemplo, en cuanto al futuro, uno no cegarse con ello. Eh, Porque como tu consultante dijo, o sea, oye, esto no pasó en estos tiempos. A mí me gusta siempre aclarar en cada sesión de que las cosas pueden cambiar, que no es algo fijo, no es la ley. Eh, y eso también les devuelve el poder a las personas que consultan. Es como la foto del momento, ¿verdad? Claro. Sí, Es, y así también pasa cuando el tarot logra ser asertivo, a veces también cae en este espacio como de adicción un poco, que me ha mm, pasado con consultantes también que se vuelven como un poco adictas y bueno, yo reconozco que también en algún punto cuando recién estaba eh, todos caemos en eso. como conectando con el tarot, tuve mi etapa también de ese sentir que había como un poder, como un cierto control en visualizar y que las cosas pasaran y es como, wow. Pero también eso nos muestra que no es más que un reflejo, que el poder que no está en esto que aparece acá, no es como que lo está determinando, sino que me está mostrando cuán poderosa soy también para poder construir esa realidad y cómo con pequeñas cosas puedo moverme de línea de tiempo y construir también algo diferente. Sí, y eso es bien poderoso, bien power, porque uno puede tener visiones, puede ver los arquetipos en el tarot o en la astrología o en los registros akáshicos, pero finalmente ese es como un snack Mm. de todo lo complejo que es nuestra psiquis humana para co-crear finalmente. Si estamos siempre esperando constantemente qué va a pasar en el futuro, ahí nos estamos perdiendo completamente.
Y si bien estas herramientas nos pueden ayudar y todo, pero es crucial que uno pueda ahí reconectarse con su intuición para tomar decisiones, tomar acciones coherentes con lo que somos en este momento. Y eso va a ir determinando también este futuro que típico se pregunta mucho por la pareja o el amor, ¿cierto? El trabajo, como que eso es lo que más aparece en las dudas cotidianas de las personas. ¿Cuáles son esas dudas que más se presentan también, Mari, en tu consulta? Uy, yo hay un tema que siempre como que trato de darle un giro, trato como de no llevarlo hacia allá, pero eventualmente siempre pasa. Si es como si va a volver mi ex, si esta Claro. relación se va a retomar y, y yo siempre intento abordarlo desde un espacio de, bueno, esta relación te aporta, genera bienestar, Te construye, nutre te acerca, te nutre, te acerca a tu mejor versión. Y, y es poder como cambiar el foco, porque si no, claro, si no estoy poniendo el poder en que vuelva la otra persona y se transforma como un parche, como un alivio el que yo le diga que sí, que el tarot muestra que sí. eh, entonces, finalmente es como un método quizás como de evasión a veces abordarlo desde ese espacio, como de evasión de la responsabilidad, de poder mirar que también me viene a mostrar cuál es el propósito de que esta persona ya no esté en mi vida, cuál es el propósito de esta experiencia, para poder visualizarlo de vuelta desde ese lugar de responsabilidad conmigo misma, más que desde el miedo, desde la culpa, desde la carencia, ¿cierto? desde la carencia. Claro. Sí. Y eso es heavy lo que dices, Mari, porque, claro, mm, me recuerdo mucho como que, por ejemplo, el tema de pareja es bien interesante ahí lo que va surgiendo cuando uno empieza constantemente y cae eh, en esa rueda constante como de, oye, eh, ¿por qué no estoy aceptando esta situación? ¿Por qué me Mm, está costando trabajo aceptar que esto cambió o que esto ya no se puede forzar? Ahora, hay situaciones, excepciones, me imagino. No sé, yo nunca he vuelto con un ex que yo me acuerde, no he vuelto ninguna vez con un ex, pero hay ocasiones en que las personas vuelven e incluso es para mejor, como que hacen su trabajo interno, cada uno por su lado, me imagino, y luego pueden retomar el vínculo de una manera distinta. Me imagino que eso es viable y es válido. Pero, ¿qué pasa cuando estamos en el otro lado? Me acuerdo que una consultante, la mamá de otra consultante que yo tenía, se quiso ver, de hecho, me acuerdo el tarot terapéutico también, que también ese es mi foco. ujú, Y la mamá, finalmente, como que la intención era como preguntar todo el tiempo por su hija y su ex en la sesión. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, yo le dije, bueno, ¿sabe? Esta sesión no puede ser así porque primero estamos faltando em, la privacidad completa de la hija. Según ella, tenía el permiso, pero no me consta, porque eran preguntas muy como, ya, pero ¿por qué él la dejó? ¿Por qué esto no puede mejorar? Como muy desde el control y yo ujú, con mucho amor le hice ver como, bueno, sabe que esto tiene que verlo su hija, o sea, su hija está en ese proceso, yo la puedo guiar más bien para usted, cómo gestionar esto que le está pasando con respecto a su hija o con respecto a otras áreas de su vida, porque usted pidió la hora, esto se trata de usted, aproveche la hora para usted, no para... eh, eh, claro, se notaba como, claro, ella se preocupaba y todo, pero al mismo tiempo claramente no aceptaba la situación con su hija y su expareja. Entonces, ahí también es muy importante como terapeutas direccionar y encuadrar y reenfocar la sesión con el objetivo principal. mm.
Sí, y ahí aparece como un patrón como súper claro que se expresa también en este tipo de consultas, como la sensación de sentir que cuando tengo todo ordenado afuera, cuando todo calza como yo quiero, viene el alivio interno. Y La seguridad. verdaderamente, claro, la seguridad y es todo lo contrario porque eh, si soy un torbellino por dentro, por más de que afuera todo se empiece a ordenar, voy a seguir con eso. Entonces, como que más bien es mucho más útil y enriquecedor el usar el tarot como esta herramienta para poder explorar un poco el misterio que soy. Y ahí también lo uno un poco con la astrología, como también la astrología, en lugar como de dictaminar, como decir, oh, yo veo mi carta y tengo estas características y soy así, ver cómo esto también me está mostrando, como que está iluminando ciertos focos de lo que yo vine a explorar también a esta experiencia de vida, a esta encarnación. Yo Sí. igual, como que a veces también soy muy de, como de tirar para la talla, muy como con toda esta energía Géminis que tengo. De repente tiro mucho Tenemos, para la talla. Ay, también. tenemos, las dos somos geminianas, sí. Amo. Y empiezo a decir, ah, no, pero es que tú eres Capricornio, por eso haces esto. Sí, po. Pero claro, como muy desde este juego, porque finalmente no es algo que determine, pero que sí prende el foco de, ok, tienes como estas características. Y me ha pasado que este último tiempo he estado como mirando mi sombra, cosa que no es fácil, pero muy necesario porque nos lleva a recuperar nuestro poder. Y estaba mirando ahí en mi carta astral como estos aspectos de cómo se manifiesta y poder verlo desde este espacio más como de quizás entendimiento, desde lo mental, desde el pensamiento, me lleva como a poder hacerlo cuerpo y poder como comprenderlo desde otro espacio. Entonces ahí también siento que todas estas herramientas como que vienen a iluminar, como a darle luz, mira, esto es. Y a veces cuando lo vemos así desde esa perspectiva nos damos cuenta que hay un alivio, que hay algo que se suelta, que hay un nudo que se desata también al poder comprenderlo desde ese espacio. Sí, es bien bonito porque a mí, desde mi experiencia, ha sido bien, bien transformador, bien profundo, bien doloroso también, porque cuando uno se da cuenta hoy estoy repitiendo patrones, esto de nuevo se repite, pero con otra persona, ahí uno no puede echar culpas afuera, Mm. sino que uno dice, ah, el común denominador soy yo, soy yo. Y ahí no queda otra que hacerse cargo. A mí me ha ayudado mucho la psicoterapia, bueno, las terapias energéticas, o sea, el conocerse, o sea, porque uno va cambiando y eso se ve también en las terapias que hacemos, o sea, la conciencia va cambiando mientras también hagamos esa conciencia interna, no desde un lugar eh, como, ¿cómo se dice? No desde este lugar como se me fue la palabra, la dispersión geminiana. No desde este lugar como sacrificado de que ya tengo que trabajar en mí, porque me ha tocado ver también consultantes que se recriminan mucho. Pucha, ¿por qué de nuevo vengo yo a vivir esto si esto ya lo trabajé? Pero lo que pasa es que a veces la vida nos pone, ¿cierto? Como de nuevo ciertas cosas, la vida de uno, el alma de uno. eh, que es uno mismo al final, lo que uno va co-creando, pero se presentan de nuevo como para ver cómo también gestionamos eso, que puede ser muy distinto a cómo lo gestionamos la primera vez. Y ahí es donde estas herramientas nos muestran, ok, em, estas son tus capacidades, estos son tus recursos, con esto cuentas, esto es lo que hay que integrar diferente. Y eso es bien interesante, a mí me ha ayudado mucho como a sobrellevar las cosas de otra manera, aun cuando sigan ocurriendo cosas, porque van a seguir ocurriendo cosas que nos desafíen a nivel emocional. Claro, sí, siempre este crecimiento es como en espiral, cada vez podemos verlo Sí. desde otra perspectiva, tomar nuevas herramientas también que van apareciendo
pero creo que como la magia de todo empieza como en el querer mirarlo, en el no querer como poner la responsabilidad afuera, el no como evadirlo y mirarlo desde este lugar también como de soberanía, de poder, entendiendo que también es, no solo es como responsabilidad para con nosotros mismos, sino que también es responsabilidad con, como con la energía que llevamos al mundo, con lo que queremos contribuir, como que sobre todo siento que ahora todo va hacia esto colectivo, hacia esta comunidad, hacia cambiar como también el modelo en cómo nos conectamos y eso implica también contribuir desde el autoconocimiento, desde lo que hacemos con nuestro trabajo personal para poder ser una energía nutritiva con respecto al mundo, no ir como en en esta vorágine de ir transmitiendo también como estos miedos hacia afuera. Sí, las carencias como totalmente. Y, y esto como de usar estas herramientas de forma asertiva, eh, porque a veces, no siempre es bueno saber el futuro así como al 100%, Mari, porque a veces eso em, nos genera mucha más ansiedad de que si lo sabemos en el momento, ahí veremos, porque eso a mí me ha ayudado mucho a entenderlo así, como ya puedo intuir ciertas cosas en el futuro que me ayudan a prever mi presente, maravilloso, pero entendiendo que si va a pasar algo, va a pasar igual. Es como que por más que tratemos a veces de forzar los acontecimientos futuros, o tener toda esta información futura, igual es muy caótico para nuestra mente. Imagínate si supiéramos todo como lo que ocurre en nuestra vida a futuro, no tendría mucho sentido, creo yo, como estar haciendo lo que estamos haciendo ahora. Mm, Como, ya, ¿para qué me voy a esforzar con eso? ¿O para qué voy a hacer eso? Si total igual puede pasar. Y resulta que no, po, que eso puede pasar en el futuro como resultado de todo lo que estamos haciendo e integrando internamente en nuestra vida emocional, terrenal. Entonces, a veces, por ejemplo, que encuentro muy delicado, por ejemplo, el tema de la salud, cuando preguntan por salud, eh, y eso es bien delicado porque yo siempre prefiero decir como, mira, eso solo lo sabe más tu alma, eh, pero de alguna forma puedes, por ejemplo, que a veces preguntan cómo me voy a recuperar o no, y sí, puede haber una mm, tendencia que sí, pero siempre y cuando, y ahí está la letra pequeña, mm, siempre y cuando tú también te hagas cargo de eso. Eh, pero hay cosas que son bien misteriosas al mismo tiempo, hay cosas que ocurren y que a veces no tienen explicación más bien comprensiva desde lo mental o a nivel intelectual. No hay como una explicación, porque a veces las personas buscan una explicación como, ya, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿O por qué me pasó esto? Y, y a veces eso es más complejo que de lo que creemos. mm. Claro, porque, bueno, yo en lo personal no respondo temas de salud, siempre lo veo como orientado quizás como a este consejo, a esta Exacto, guía de cómo mejorar tu salud, pero como el decirle a alguien si se va a recuperar o no, en verdad es como ya complejo. cargarlo con una energía de predisposición tremenda. Y creo que finalmente eso termina como siendo una limitación, porque en realidad cuando uno se acerca al tarot, cuando el consultante se acerca al tarot, es como en búsqueda también de este alivio a partir como del entendimiento de lo que está transitando. Y a veces no siempre eso es bonito de mirar, porque nos damos cuenta que cuando empezamos a ver los procesos que están transitando y la causa y el origen, a veces también resulta súper incómodo y como que destapa cosas que hemos mantenido como ahí muy como en la oscuridad, pero
también a veces creo que es súper sanador el que no siempre te traiga paz una sesión de tarot, el que remueva cosas, el que saque cosas afuera, el que te inquiete, el que te incomode, porque finalmente ahí hay como chance de verdaderamente crecer y hacer el cambio y más que todo ir al encuentro del cambio, si finalmente la vida nos va llevando hacia estas como energías que necesitamos experimentar, hacia estos como arquetipos en el viaje del héroe, eso es lo que de repente nos quedamos como atrapados, nos atrapa el arquetipo y no queremos soltar ese asidero lo que nos da seguridad, nuestra zona de confort, a pesar de que nos esté haciendo pésimo, como a veces también lo vemos cuando consultan por las relaciones como personas que quieren darle vuelta y me preguntan así como una y otra vez, partimos como la sesión hablando de eso y terminamos la sesión hablando de lo mismo, como, ya, ya, pero con esto me quedo tranquila, me dice la consultante. Pregunta de nuevo si él va a cambiar. Entonces es como, aquí más que mirar eso, hay algo como que asumir con respecto a esa realidad para poder desde ese soltar energéticamente, abrirte de nuevo a esta posibilidad. Y creo que uno también como en el trabajo como tarotista eh, y terapeuta es como hacer las paces con que de repente la persona se va a ir con esa incomodidad y en realidad es perfecto porque esa persona te eligió, entró en sintonía contigo porque necesitaba ver eso que era incómodo. Sí, y eso que dices es bien importante porque también me ha pasado, o sea, a veces las personas tienen una expectativa quizás más bonita de todo, pero la vida no es solo bonita, también tiene ahí sus lados, sus grisáceos, y según cómo esté también la vida de la persona en ese momento. Uno tampoco le puede prometer algo que no, o sea, porque a veces las personas quieren escuchar lo que quieren escuchar y se apegan a eso. Pero claro, no sería algo genuino decirle solo lo bonito, sino que también el objetivo es que interioricen en esta sombra, como bien tú dices, Mari, y que todos tenemos por, por lo demás, que seguir ahí integrando, viendo, porque ciertas situaciones externas nos pueden gatillar, cosas internas, como la vida misma, pues ahí uno va viendo cómo lo va eh, gestionando emocionalmente sobre todo, que eso es lo más desafiante. Yo diría que el futuro es algo que naturalmente está y que según nuestro libre albedrío eso se va a ir desarrollando de tal manera o no, y que ahí está nuestro poder, o sea, nuestro poder de decir, oye, yo tengo un libre albedrío y con mi historia, si bien no me define, pero mi historia ha sido importante en este proceso de aprendizaje y cómo yo ahora, si hay algo que no me guste de mi vida actual para mejorar mi futuro, ¿cómo ahora yo, qué puedo hacer ahora para cambiar eso? Y desde una mirada compasiva también, no como culpándome, ¿cierto? O recriminándome, porque a veces uno cae en eso, como, pucha, ¿por qué hice esto? ¿Por qué tomé esta decisión? Pero finalmente, no siempre sabiendo como un poco del futuro, podemos cambiar 100% el presente, porque hay otros factores que también influyen, no solo nuestras decisiones y acciones, sino que qué pasa con nuestro entorno, con los vínculos, que ellos también tienen su libre albedrío y también tienen sus decisiones que están tomando. Entonces, no se puede controlar eso y hay que trabajar en la aceptación de que las cosas no ocurren como uno le gustaría del todo. Eh, entonces sí, es, es como miramos eso de otra manera para poder seguir creciendo en ese aspecto. Claro, entendiendo que siento yo como ver esta
esto como la posibilidad de una herramienta de manifestación también, como Sí. entender que más allá de lo que pase afuera, siempre como que la consigna igual de esta manifestación es estar abierto a que se manifieste como se tenga que manifestar. Más allá Eso, como de sentir que es como este control por el futuro que naturalmente el ego nos pone encima, porque finalmente ese control del futuro es del ego, no es del alma. El alma es como voy, sabiendo que lo que siento tiene que manifestarse, porque lo siento, porque lo creo, y voy sembrando ese camino más allá de que hay vínculos que me van a poder acompañar en este proceso y hay vínculos que con amor honro y permito que transiten su propia experiencia. Pero claro, también hay ese trabajo de constantemente estar volviendo a escuchar la voz del alma en lugar de la voz del ego. Y siento que estas herramientas a veces nos pueden hablar con estas dos voces, que es dependiendo de cuál elijamos sintonizar, la voz del ego o la voz del alma. Y es súper claro porque cuando sintonizamos esta voz del ego nos quita energía, nos hace sentir drenada, nos frena, nos alimenta el miedo, pero cuando es la voz del alma es como genera esperanza, genera esta coherencia de que pase lo que pase, igual voy con con esta certeza en el corazón, porque si por ejemplo pensamos en la carta de la torre, podemos pensar en destrucción o podemos pensar en liberación y purificación, claro. purificación. Y todas esas visiones son válidas dependiendo del espacio de conciencia en el que uno esté. Y no es ni mejor ni peor, sino que solo es diferente. Y desde ese entendimiento vamos generando el camino y creo que también nuestro trabajo como terapeutas, tarotistas, es como poder integrar esa mirada, como comprender también en qué espacio está el consultante y poder hablarle desde ese lenguaje, como ir como leyendo también esa conciencia desde donde lo puede ir como aceptando y comprendiendo sin forzar tampoco una mirada, porque es por más que yo le diga no, pero si la torre es posibilidad, es liberación, si va a encontrar, va a llegar algo mejor después de eso, va a llegar la calma después de la tormenta, viene la estrella, Sí. pero si la persona se quiere quedar todavía ahí en esa torre, si quiere como tratar de sostener los pedazos y reconstruirla, eh, también es válido permitir que esa persona haga su proceso, como que yo vengo a decir esto es lo que la posibilidad y esto es, pero Sí. cada uno también lo recibe desde su espacio y también eso es perfecto. Todos tenemos nuestros ritmos, nuestros tiempos también para procesar lo que nos está pasando. Y bueno, si a veces nos quedamos pegados, apegándonos ahí a lo que ya fue o esperando lo que ya no es, claro, ahí el sufrimiento es intenso, pero a veces es necesario pasar por eso para tomar en cuenta, así como, oye, en realidad esto ya no es. Y tengo que construirme, que es lo que la torre ahí nos bota de cero para reconstruir algo mucho más auténtico a lo que somos hoy en día. Y siento que eh, a veces hay mucho miedo asociado al futuro también. No es solo como la curiosidad de ya, cómo se ve aspectado esto, cómo puedo mejorar esto para que el futuro cambie para mejor, que ahí podríamos verlo como algo bien, ocupar estas herramientas, ¿cierto? Como siento yo de manera más asertiva, más que solo saber algo y queda como medio vacío eso. Eh, pero a veces hay mucho miedo al futuro, eh, como que no tuviéramos la confianza necesaria de que, oye, yo me tengo a mí y no estoy sola o solo, y que con lo que sea que ocurra, yo puedo igual apoyarme y sostenerme. Pero a veces pensamos, quizás, que me ha tocado mucho como en algunos consultantes que tienen mucho miedo al futuro. Y siento yo que eso, y con todo lo que está pasando, incluso Mari, de los cambios con la IA, o no sé, estos cambios acuarianos, que nadie sabe porque, o sea, que nos acordemos al menos,
no sabemos cómo va Mm, realmente a ocurrir, por más que tengamos ciertas visiones, ciertas intuiciones, pero lo que realmente va a ocurrir no lo sabemos, mm, ¿cierto? Es como... Entonces, este miedo al futuro genera mucha ansiedad, genera mucha incertidumbre, control, y eso es lo que yo siempre invito a las personas y a mis consultantes y conmigo misma también a volver al presente, ok, pase lo que pase, me tengo a mí, no estoy mm. sola, la divinidad también me sostiene si lo vemos en un plano espiritual, y la tierra está cambiando, pero como bien tú dices, depende de cómo veamos este cambio. Eh, si lo vemos siempre desde el miedo, pucha, vamos a estar siempre con el sistema nervioso ahí eh, a tope, mal, versus que si podemos tener ciertos recursos que cuando tengamos ansiedad, porque somos humanos y vamos a sentir ansiedad a lo largo de la vida, vamos a tener miedos también a lo largo de la vida, pero que eso no nos consuma, que eso no nos paralice para poder crear también dentro de todo una experiencia gozosa aquí en la tierra, porque cuando no estamos encarnados aquí, el alma quiere puro venir, quiere puro vivir el cuerpo las cosas. Sí, con lo que decía, mi mirada igual se fue un poco también al pasado, como antes veían estas herramientas de el oráculo, el tarot, como de esta predicción del futuro, cuando, no sé, las antiguas culturas como que querían mirar hacia adelante, porque los oráculos vemos que han estado como desde siempre, Siempre. siempre presente. Creo que había una mirada más orientada como al estar preparados para lo que viene, más que empezar como a cuestionar y querer cambiar y querer controlar y a decir, no, no quiero que esto vaya en esta dirección. Había quizás como una aceptación más de que hay cosas por las que tenemos que pasar, pero el poder verlas nos hace hacerlo desde un lugar también de preparación, de aceptación, de presencia, de entrega, y eso permite que pasemos como a través de esas experiencias en lugar de resistirlas, paralizarnos y poder finalmente usarlo como un trampolín de este salto. Y lo que pasa ahora con todos estos procesos también que se abren como a nivel colectivo, con todas estas energías que nos pueden resultar súper como desconocidas, vemos que la astrología igual nos va mostrando como este mapa, dibujándonos como un esquema, como generándonos este margen, pero que finalmente puede tomar diferentes matices. Y lo hermoso es saber que vamos hacia este cambio, que vamos hacia hacia eso que es impredecible y como la mejor manera de poder atravesarlo es dejándonos llevar, como sabiendo que vamos hacia un viaje evolutivo como humanidad y que nos está invitando a transitarlos juntos, como en este colectivo, en esta red, en esta unión en lugar de separación, y que el poder transitarlo desde esa energía de unión hace que no sea desde la carencia, hace que sea desde la plenitud, que por más que quizás, no sé, se venga algún tipo de crisis económica, que puedo estar todo el rato pensando en que va a venir y generar miedo y como querer retener y y, y cerrarme, o puedo decir, bueno, tratemos de juntos prepararnos y, no sé, hacer un huerto o generar dinámicas que nos permitan como nutrirnos en conjunto o lo que sea que pueda pasar, porque también si está esta experiencia que se nos presenta es para poder generar algo nuevo, es generar algo que es como pensar fuera de la caja, que quizás ahora no estamos haciendo, pero siempre estas experiencias nos llevan a esa unión, a esa cohesión, por más difíciles que sean. Mm. Muy de acuerdo, Mari. Sí, sí, finalmente construimos nuestro destino no solo individualmente, sino que colectivamente también. O sea, imagínate, cada persona, cada alma, todo lo que hace en todo el planeta Tierra tiene un impacto en el futuro del planeta Tierra, ¿ya? Eh, entonces, va a ser bien interesante ver cómo se va generando eso y la mejor forma de que a pesar de todo afuera a lo mejor esté caótico, así como la torre misma, es como frente a lo caótico
yo también me acompaño en ese proceso, cómo lo vivo, en quién me apoyo y cómo tampoco o sea, cómo yo no me dejo tampoco influenciar tanto por estos miedos que a veces se generan mucho en lo colectivo. Eh, entonces ahí hay un desafío, como ya está todo caótico en muchas partes del mundo y que es parte de la vida, porque así es la vida acá en la Tierra. L- Coexiste lo caótico versus lo maravilloso también. O sea, y a todos nos va tocando en distintas maneras. Mm, Entonces, eso siempre va a ocurrir finalmente. No es como el mundo ideal. Entonces, al final, si estamos aquí, hay que aprender de alguna forma a navegar eso. Es como subirnos a un bus, ¿cierto, Mari? mm, Y no conozco el camino, pero vamos ahí viendo los paisajes, los vamos construyendo, me voy bajando, me gusta o no, me subo de nuevo, es como un poco eso. Y sí, pues, finalmente el futuro es como el promedio, yo lo veo como dentro de todo incierto, aunque tengamos ciertas visiones, pero es más incierto que certero. Lo importante es como tú tienes esa tranquilidad y certeza, como bien tú dijiste, Mari, de que ya, bueno, pase lo que pase, eh, lo veré en ese momento y yo tengo también herramientas para gestionar esto que ocurra, sea lo que ocurra, una marea grande o una marea baja, pero ahí yo me tengo, ahí yo cuento conmigo. mm, Y ahí reconocemos nuestro poder también eh, para sobrellevar el futuro finalmente. Sí. Estaba pensando en alguna anécdota, aparte de las que contamos de nuestros consultantes, eh, con respecto al tema del futuro. Me acuerdo que en los inicios, cuando estaba recién leyendo el tarot, y parece que tú también lo nombraste hace poco, pero me pasó y recuerdo esto como que una persona no le gustaba la respuesta que el ujú. tarot guiaba y lo volvía a preguntar de otra manera o se quedaba pegada en esa pregunta. Parece que tú también lo mencionaste y es medio tragicómico al final. Ahí uno tiene que guiar mucho en ese aspecto para ayudar a la persona, porque esa es la idea, que uno pueda apoyar y ayudar más allá de decirle lo que quiere escuchar o no. ¿Recuerdas alguna otra anécdota, Mari, con Estaba respecto a ello? pensando, me vino a la memoria como mis inicios en el tarot, cuando yo Sí, recién empezaba como eso. a aprender, muy chica, porque es algo que igual ha estado presente como en mi familia, hay linaje de brujitas, entonces me llegó como de regalo un mazo de tarot. Primero partí con estos como de las revistas que salen solo los arcanos mayores y venía de regalo el mazo. Después me regalaron otro, eh, y recuerdo que le estaba haciendo una lectura a mi papá Ya. y, bueno, no me sabía los significados de las cartas ni asociarlos, entonces muy como que leía el manual, le estaba leyendo un poco lo que decía el Sí, po. librito de las cartas para poder Siendo parte, aprenderlo. claro. Y porque aparte que mi papá, o sea, estaba haciendo la lectura porque que yo le pedí, no era como que él quisiera, Claro. pero accedió, me ayudó como en este proceso de aprendizaje y me acuerdo que salía la carta del 10 de oros. Y yo le dije, sí, como que en unos meses vas a recibir una herencia y como que lo que decía el libro. Y de repente pasa que 2 meses después fallece mi abuelo. Y efectivamente mi papá recibe esa herencia. Ah, Y te juro que esa experiencia fue como que me rompió el corazón, como el decir, como que sentí que yo había como influido de alguna manera al poner eso ahí. Y dije,
como, ¿cómo funciona esto? Como que lo estamos creando desde poner la intención, poner la palabra, y sí hay un poco de eso, pero en realidad eso iba a pasar. Como que Mm. las cartas me lo mostraron desde una manera que incluso quizás yo no le estaba dando como el peso, pero estaba ahí, y estaba presente, como que mi abuelo tenía su tiempo, tenía su hora y estaba como, tenía que ser así. Y que yo lo haya podido intuir a partir de esa experiencia, solo me lo venía a mostrar nomás, pero después de eso yo dejé de leer el tarot, me alejé absolutamente, pero esto pasó cuando yo tenía como 17 años. Chica, claro. Y después lo volví a retomar ya cerca de los 30 y algo. Entonces pasó mucho tiempo. Pasó toda una vida de que yo me alejé del tarot porque me dio mucho miedo como esta herramienta que me venía a mostrar algo que podía ser también súper doloroso. Entonces, después me amigué con el haber visto eso, como haberlo entendido de que este superpoder también de conectarnos con las experiencias del futuro requiere como una gran responsabilidad, como se diría, de no tomárselo como, como solo un juego, sino que entender que también ver que cada vez que decidimos mirar e iluminar esta parte que estamos co-creando a partir de estos arcanos, tiene que tener un propósito que vaya hacia la evolución y nos permita crecer, si no, finalmente solo alimenta el miedo y nos hace retraernos y nos lleva hacia ese espacio de más de sombra. Sí, Entonces, creo que tiene ese tremendo potencial el oráculo, el tarot y todas estas experiencias que nos llevan a, a iluminar esto, que podemos hacerlo desde el iluminarlo básicamente o ujú, desde el oscurecernos. claro. Y ahí está la confianza que tenemos que cultivar y nutrir para co-crear un futuro con nuestros anhelos también. Si al final todos, me imagino que todos queremos construir una vida próspera en todas las áreas de nuestra vida o sentirnos prósperos, independiente de lo que vaya ocurriendo entre medio. Pero ahí está la tarea, como cómo yo construyo mi confianza conmigo misma, en mi creatividad, en mi poder de manifestación. eh, y no estar ahí paralizada, paralizado con el miedo a lo que vaya a pasar o a que algo externo me vaya a controlar. Porque finalmente cada uno tiene las riendas de su propia vida y, y eso es lo que hay que recordar, siento yo. Más allá de lo que podamos intuir o no con el futuro, es recordar eso, la confianza que está ahí esperando ser escuchada y reconocida. Mm. Así que sí. Em, qué rico esta conversación, mi querida Mari, con respecto al futuro y también desde nuestra experiencia como terapeutas y también según cómo lo vemos personalmente. O sea, yo no estoy en contra de intuir el futuro siempre y cuando no nos desempodere. Ese es como mi premisa al menos, como que el futuro va a estar igual, es como, y según el camino que tomemos, pero va a estar igual, para que no se malentienda en caso de que eh, quizás a lo mejor no es que estemos en contra, no sé cómo lo ves tú, Mari, pero no es que uno esté en contra de conectar con ciertas cosas del futuro, sino en cómo, desde qué lugar lo hacemos, desde qué intención lo hacemos. Y ahí lo cambia todo. Sí, que todos los caminos nos lleven a mirar con los ojos del alma, a Sí, trascender eso, esa mirada del ego para poder mirar todas estas herramientas con esos ojos del corazón que nos permiten ir transitando nuestro camino hacia la individuación, también hacia descubrir esa esencia, esa magia que traemos al mundo para aportar y que cada experiencia sea algo que nos acerque más a eso, más allá de que aparece el juicio de lo bueno, lo malo, lo difícil, lo fácil.
en la incomodidad crecemos y poder hacerlo desde ese espacio de autoconocimiento y de raíz firme en nosotros mismos para poder construir espacios también seguros para los otros. Totalmente. Qué lindo, Mari, qué lindo lo que dices, verlo con los ojos del alma eh, y, y poder ahí atesorarlo. Así Sí, que sí. qué rico que conversamos de este tema, Mari, tan del día a día, y poder ahí acompañar a las personas. Ahí cuéntenos qué opinan sobre este tema que puede ser un poco a lo mejor a veces controversial, porque claro, como todo, hay personas que sí están, no como algo bueno o malo, sino que están viéndolo de otra forma y hay personas que también lo ven de otra forma y cuéntenos ahí eh, sus perspectivas para nutrirnos ahí entre todos. Así que, mi querida Mari, gracias, gracias por esta conversación, por tu sabiduría, por compartirnos tu experiencia. Gracias por darte el tiempo también, Mari. Un gusto, muchas gracias por la invitación y feliz de poder participar. Gracias a ti. Y recuerden que acá, bueno, siempre en la descripción dejo nuestros Instagram para que nuestras comunidades ahí, si quieren una ayuda, una guía terapéutica con la Mari, conmigo, con las dos Mari, las dos geminianas por lo demás, que puedan ahí contactarnos si lo necesitan y si resuenan. Así que les mandamos un abrazo. Gracias, Mari, y nos estamos viendo. Chao, chao. Chao.